Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida en la tarde de hoy y para comenzar la actividad en la tarde de hoy vamos a pedirle a Rosita que nos regale la oración, por favor. Gracias, Pies. Buenas tardes para todos mis hermanos. Muy buenas tardes. En este momento, en esta armonía en que estamos, nos disponemos para elevar el pensamiento a esos planos superiores de luz, para darle gracias a nuestro Padre Dios por la oportunidad de estar unidos acá en esta reunión que va a comenzar, implorándole al Divino Señor Jesús para que esa iluminación espiritual esté con nuestra conferencista, Hermilita, y con todos nuestros hermanos que están escuchando y asistiendo a esta conferencia. Imploramos siempre, amado Señor Jesús, que estas enseñanzas que vamos a recibir en este día sean de provecho espiritual tanto para encarnados como desencarnados, suplicándole a nuestro Padre Dios que su misericordia infinita sea derramada para todos nuestros hermanos presentes que están en la sala virtual y la sala presencial. Que el amor de mi Padre Dios los bendiga a todos por siempre. Queda abierta esta labor en armonía y paz. Que así sea. Gracias. Bien, el tema que nos corresponde en el día de hoy es ¿por qué Jesús no vino a traer la paz, sino la división? Y está a cargo de la compañera Hermila Rojas. Bueno, buenas tardes para todos mis hermanos aquí presentes Muy buenas tardes. y todos los que están por la plataforma. Agradezco a todos que me estén acompañando en este día con el tema que vamos a desarrollar en esta hora. Bueno, entonces, buenas tardes nuevamente, todos unidos por amor con Dios, Jesús y Kardec. Somos el Centro Espírita Rutas de Luz. Esta tarde traemos este mensaje, bueno, esta conferencia, aunque todavía pues no soy conferencista, pero vamos a poner todo de nuestra parte para que estas enseñanzas lleguen a cada uno de nuestros hermanos en lo más profundo de su ser.
¿Por qué Jesús no vino a traer la paz sino la división? Este es un tema que ha sido de mucha controversia en los diferentes centros o escuelas religiosas. Pero nosotros, gracias a Dios y a la doctrina de los espíritus, podemos entender y comprender la enseñanza de nuestro Señor Jesús en este momento. ¿Por qué no vino a traer la paz sino la división? En este capítulo 23 nos habla sobre la moral extraña. En el Evangelio, según el Espiritismo, que lo encontramos con diferentes carátulas, yo traigo lo que es del Evangelio del Doradito, ¿no? Siempre trabajo con ese Evangelio porque es el que más se me facilita, siempre ha estado a mi alcance, entonces siempre trabajo con eso. En este capítulo 23 encontramos varias frases que nos llaman mucho la atención porque hay palabras que no vemos, que no están como muy de acuerdo a las enseñanzas que nos daba el Maestro Jesús. Entonces vamos a buscar el significado de estas palabras para poder llegar pues al fondo de la enseñanza del día de hoy. Por quien no aborrece a su padre y a su madre. En el ítem 1 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, su mujer y sus hijos, sus hermanos y sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta palabra aborrecer en nuestro lenguaje pues significa odio, odiar, ¿sí? Entonces, esto pues no nos cabe como en nuestra cabecita, que esa palabra haya salido de la boca de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Porque si en nuestro lenguaje significa aborrecer, entonces si no aborrece a su padre, a su mujer, sus hijos, sus hermanos, sus hermanas y aún su propia vida, nos dice que no puede ser su discípulo. En este ítem segundo dice, aquel que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Aquí ya cambia esa palabra aborrecer por amar menos o amar. Si no amas más, aquel que ama a su padre o a su madre más que a mí, dice que no es digno del Maestro Jesús, porque estaríamos amándonos entre nosotros y despreciando pues al Maestro Jesús. San Lucas y San Mateo son dos mensajes que nos ponen pues a analizar estas enseñanzas en nuestro lenguaje, pero debemos analizar el lenguaje, el tiempo en el tiempo en que el Maestro Jesús estuvo con nosotros en la tierra y sobre todo en el idioma en el que él hablaba. Es necesario tomar en cuenta las costumbres y el carácter de los pueblos que tanto influyen en el genio particular de sus idiomas. Sin este conocimiento, el sentido verdadero de ciertas palabras pues pasan desapercibidos. Y aquí que tenemos que analizar es el idioma en que hablaba el Maestro Jesús. ¿Qué significaba esa palabra aborrecer en el idioma hebreo, en el siriaco, en el griego? Entonces, estas advertencias encuentran una aplicación especial en la interpretación de las Santas Escrituras y de los evangelios en particular, si no se toma en cuenta el medio en que vivía Jesús. Entonces, el maestro Allan Kardec pues, nos esclarece ya un poco más
que debemos tener en cuenta el lugar donde estaba el Maestro Jesús y el idioma en que él nos transmitía su mensaje. Todo aquel que teniendo la mano puesta en el arado mira hacia atrás, no está apto para el reino de Dios. Estas enseñanzas o frases que nos daba el Maestro Jesús era en palabras, en alegorías, en parábolas, y que luego era necesario pues nuevos, digamos, que pudiésemos entender mejor para poder interpretar sus enseñanzas. Los intereses de la vida futura, nos dice el maestro Allan Kardec, sobrepujan a todos los intereses y a todas las consideraciones humanas, porque está de acuerdo con el fondo de la doctrina de Jesús, mientras que la idea de renunciar a la familia, pues, sería la negación. En efecto, la vida espiritual es la vida verdadera, es la vida normal del espíritu. Su existencia terrestre solo es transitoria y pasajera. Es una especie de muerte comparada al esplendor y a la actividad de la vida espiritual. Entonces, el maestro Allan Kardec viene a esclarecernos que nuestra vida verdadera es la vida espiritual, que ella debe siempre estar por encima a los intereses materiales, ¿sí? Entonces, el Maestro Jesús en ningún momento vino a hablarnos de la conquista de riqueza, de la conquista de los grandes palacios, de los grandes triunfos terrenales. Él vino fue a hablarnos hacia la vida futura, que nosotros tuviésemos en cuenta sus enseñanzas para nuestro crecimiento moral, para nuestro crecimiento espiritual. No penséis que vine a traer paz a la tierra. Yo no vine a traer la paz, sino la espada, porque vine a separar al hombre de su padre, la hija de su madre y la nuera de su suegra, y el hombre tendrá por enemigos a los de su propia casa. ¿Sí? Todas estas enseñanzas las encontramos en el capítulo 23, en esa moral extraña, ¿sí? Extraña para muchos de nosotros que aún no podíamos entender y comprender el mensaje que nos quería dar el Maestro Jesús. ¿Cómo era posible que un ser tan hermoso, maravilloso, lleno de luz, de amor, de bondad para con todos nosotros y misericordioso, nos dijera que él no venía a traer la paz, sino la división? Eso, pues, para muchos fue mucha controversia, sí, mucha controversia para muchos que no pudieron ponerse de acuerdo en ese momento. En este libro, Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda, Juana de Ángelis nos esclarece sobre estos pasajes que han sido tan mal interpretados, y ella con su sentido psicológico viene a demostrarnos que es posible que esas palabras sí hayan salido de la boca de Jesús. El ser humano, en el tiempo en que vivía el Maestro Jesús, el ser humano se retorcía en el yugo de la esclavitud política, social, económica, de raza y de credo, destacándose como triunfantes las personalidades despiadadas, violentas y los poderosos de un día, herederos de las tradiciones ancestrales y dominantes en el grupo social. En este capítulo, Juanita nos habla que en ese tiempo el ser humano se retorcía en ese yugo de la esclavitud, los seres humanos de condiciones, de media condición, digámoslo así, digámoslo como se dice aquí en Colombia, de un estrato medio, ¿sí? Eran los que más sufrían.
eran los que más sufrían, eran los que estaban más esclavizados por la política, en la parte económica, por el color de la raza, el credo que cada uno profesaba. Entonces, eran sometidos, pues, ahí en ese momento se destacaban, eran las personalidades que tenían mayor poder, las personalidades que se sentían que eran las triunfantes, las que triunfaban por encima de sus hermanos que sufrían. Y eran precisamente los violentos, los despiadados, ¿sí? Los que se creían orgullosos, egoístas. Entonces, ellos traían esas tradiciones que el que tuviera más era el que tenía mayor poder. Por eso era que dominaban siempre, pues, al pueblo que sufría. La familia se sometía al patriarcado soberano y muchas veces cruel, considerado bajo cualquier aspecto. Los intereses giraban en base a la posesión. Era un terrible mecanismo egoico para preservar las pasiones aún brutalizadas. Entonces, todos los intereses de la vida en los seres humanos giraban en el que más tuviera, en el que más acaparara bienes materiales. Por eso el que no tenía, pues sufría más. La razón rompía la noche de la ignorancia y colocaba los pilares del discernimiento y de la valoración de la criatura, que pasaba a ser vista como la imagen y semejanza de Dios, en detrimento de la conceptuación anterior, en la cual no pasaba de ser vista como un instrumento servil. En ese momento empezaba el ser humano a despertar la razón, a pensar, a analizar, ¿sí? A discernir las cosas. Y se empezaba a tener cierta valoración por aquellos hermanos que ya consideraban que todos éramos creados a imagen y semejanza de Dios. Anteriormente, en las diapositivas anteriores, se decía que al ser humano siempre ha estado pisoteado pues por el poderoso, ¿sí? El que más tiene. Entonces, aquí se empezaba ya a valorizar al ser humano, a la criatura, que ya la tenían en cuenta que éramos hijos de un solo Dios. No obstante, se presentaban las primeras directrices de seguridad para la adquisición de la conciencia individual y colectiva. En ese mismo momento en que ya empezaba al despertar de la razón, la conciencia también se preparaba, la conciencia del ser humano para el despertar, para la adquisición de esa conciencia individual y colectiva. Y Jesús llegó en ese instante decisivo para auxiliar y facilitar la gran transición de la barbarie a la civilización. Fue un momento en el que llega el Maestro Jesús cuando ya la criatura humana tenía esa conciencia un poco más despierta, ya podía hacer uso de la razón, del discernimiento, porque fue un momento propicio para que el Maestro Jesús llegase a sembrar esa semilla de amor y hacer esa transición de la barbarie, porque era un tiempo duro, muy brusco para la humanidad, para el ser humano. Era tratado con dureza, con mucha rudeza. Y aquí empezaba a hacer un cambio. Su doctrina hecha de amor se contraponía a todos los valores establecidos en los cuales la supremacía del orgullo y de lo sórdido de la conducta delineaba las reglas a las que todos debían someterse sin ninguna discusión. La doctrina del Maestro Jesús era una doctrina de amor que llegaba a contraponerse a toda
esa cultura que venía siendo como muy fuerte. Todo era como sobre el que más tuviera, la fuerza, toda la fuerza era que lo conseguían. Entonces, la doctrina del Maestro Jesús era una doctrina de amor. Venía a enseñar que por encima de todas las cosas está siempre el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Pero como en ese momento los que gobernaban, los sacerdotes eran muy orgullosos, muy egoístas, pues a ellos no les convenía, ¿no? No les convenía que la doctrina del maestro con su humildad, con su amor, llegase a establecer ciertos parámetros para bajarlos como del pedestal en que se encontraban. Acostumbrados a las presiones severas, los individuos se conducían conforme a lo establecido, sin coraje o ideal para romper las fuertes amarras de la dominación externa y de las torpezas morales internas a las cuales se entregaban. Ya como pues se dice que nosotros somos animales de costumbre, ¿no? Nos vamos acostumbrando y si nos dan duro, pues uno se va agachando la cabeza y así se va quedando. Entonces, todos los seres humanos estaban acostumbrados a la rudeza, al maltrato, los trataban con dureza, empezando porque los sacerdotes, los escribas, los fariseos, que eran los que dominaban, las clases políticas, el que más tenía. Entonces, la mayoría solo hacían agachar la cabeza y hacer lo que ellos, para no armar el disturbio. Enfrentar a la sombra colectiva y al mismo tiempo romper la interior exigía una decisión firme. Para poderse enfrentar a esa sombra que existía en ese momento en el planeta de la Tierra, era una sombra. Sabemos que la sombra es todo el mal que hay en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, era una sombra colectiva que es de terror, eso es de terror, de tener miedo. Y el Maestro Jesús venía con su luz, con su rayo de luz, de amor, a romper, a dispersar esa sombra colectiva. Y para eso, pues, le exigía una decisión firme. Con su pureza, con su amor, él nunca se dio por vencido. Por tanto, aquella era una doctrina, esa doctrina de amor hecha de comprensión, bondad y ternura y compasión. La doctrina del Maestro Jesús no podía ser comparada a las actitudes agresivas internas o externas, de ostensiva o disfrazada de hostilidad. Nunca se podía igualar a esa agresividad del ser humano en que aún se encontraba. Esa doctrina divina venía a romper todos esos parámetros de hostilidad en que se encontraba pues en ese momento la humanidad. Sin embargo, nunca le faltó la energía y el valor moral para enfrentar los desafíos que surgían como objetivo para obstaculizar la marcha de su revolución espiritual. Era así una revolución espiritual como la tierra jamás había experimentado otra semejante. El Maestro Jesús era a revolucionar, pero dentro de cada uno de nosotros, no a traer la espada o a hacer revoluciones con la hacha, con el machete, con la bayoneta, que fue lo que el ser humano entendió. El ser humano entendió que el Maestro Jesús venía a pelear, a triunfar y a bajar a los que estaban en los grandes tronos para él construir su reino, ¿sí? Mientras que Jesús decía que su reino no estaba aquí en la tierra. Entonces Jesús sí
venía a hacer una gran revolución, pero esa revolución era dentro de cada uno de nosotros. Esa lucha interior que teníamos que luchar contra nuestras propias imperfecciones, contra nuestra mala voluntad, contra nuestro propio egoísmo, contra el orgullo. Esa sí era o es una lucha interna que aún continúa y que debemos trabajar mucho. Él vino en el momento en que la sociedad romana perecía, en el desfallecimiento de la corrupción. Vino a hacer brillar en el seno de la humanidad abatida los triunfos del sacrificio y de la renuncia carnal. El Maestro Jesús, de todas formas, llegó en un momento en que ya el paganismo y esas ideas ancestrales que ellos venían muy arraigados a esas ideas ancestrales ya estaban siendo devastadas un poco. Para poder hacer brillar en el seno de toda la humanidad, de todas las familias, los triunfos del sacrificio y la renuncia carnal. Él vino a enseñarnos fue la humildad, a renunciar al ego, al egoísmo, al orgullo. Y fue las enseñanzas que él nos dio cuando él mismo se ató una toalla a la cintura y se arrodilló a lavarle los pies a los apóstoles, dándonos señal y ejemplo de humildad. En este libro, El amor jamás te olvida, es un libro muy hermoso que los invito a mis hermanos, si no lo han leído, porque tiene muchas enseñanzas relacionadas precisamente con el desprendimiento de ese egoísmo y de ese orgullo que tanto nos ha hecho sufrir, porque nosotros sufrimos es por orgullo, por egoísmo, porque no somos seres sencillos, humildes. Publio Lentulus era un gran patricio romano muy orgulloso y él tenía una hijita que tenía lepra. Y resulta que el emperador romano también era un hombre que tenía un gran poder porque, pues imagínense, gobernaba un gran imperio, pero él estaba muy enfermo. Y él temía por el poder que tenía que lo bajaran de ahí por la enfermedad que él tenía. Entonces él tenía un amigo que era muy amigo también de Publio Lentulus, y Publio Lentulus, en el tiempo en que estuvo el Maestro Jesús en la tierra, podemos decir que fue una de las reencarnaciones de Emmanuel, ese espíritu luminoso que fue el guía espiritual de Francisco Cándido Xavier. Publio Lentulus fue llamado por el emperador para que le hiciera una gran misión en a los alrededores donde se encontraba pues el Maestro Jesús, ¿sí? Pero él no sabía que él ya tenía esa idea de irlo a buscar por la salud de su hijita. Pero Publio, el emperador, que no podía pues decirle eso a cualquier persona, pues porque él era de los más altos, ¿sí? Usted no podía decir que él estaba enfermo. Aparentaba lo que no era, ¿sí? Sí, entonces él le encomendó a Publio que le averiguara pues de Jesús y si lo podía llevar hasta el palacio, pues que mucho mejor. Entonces les traje una carta que le manda Publio Lentulus al emperador romano. Vamos a leer esta carta. Dice: he aquí finalmente la respuesta que con tanta ansiedad esperabais. Recientemente apareció en Judea un hombre de extraño poder, cuyo verdadero nombre es Jesús el Cristo, pero a quien el pueblo llama el gran profeta.
y sus discípulos el Hijo de Dios. A diario se comentan de él grandes prodigios, resucita muertos, cura todas las enfermedades y tiene asombrada a toda Jerusalén con su extraordinaria doctrina. Jesús es un hombre alto, de majestuosa apariencia, su faz a la vez severa y dulce inspira respeto, amor a quien la ven. Su cabello del color del vino desciende ondulado sobre los hombros y está dividido en el medio al estilo nazareno. Su frente pura y altiva, su cutis pálido y limpio. La boca y la nariz son perfectas. La barba es abundante y del mismo color que los cabellos. Las manos finas y largas, los brazos de una gracia encantadora. Los ojos azules, plácidos y brillantes. Es grave, comedido y sobrio en sus discursos. Reprendiendo y condenando es terrible. Instruyendo y exhortando, su palabra es dulce y acariciadora. Nadie le vio reír, pero muchos lo han visto llorar. Camina con los pies descalzos y la cabeza descubierta. Viéndolo a distancia, hay quien lo desprecie, pero en su presencia no hay quien no se entremezca con su profundo respeto. Cuando se acercan a él, dicen haber recibido enormes beneficios, pero no hay quien lo acuse de ser un peligro para vuestra majestad, porque afirma públicamente que los reyes y los esclavos son también iguales ante Dios. Es una descripción que le hace Publio Lentulus al emperador romano. ¿Sí? Esta es una fuente, un manuscrito archivado en la biblioteca de la Orden de los Lazaristas en Roma, pero que lo encontramos en este libro, El amor jamás te olvida. Publio Lentulus era un patricio romano muy orgulloso, pero ante la presencia de Jesús, él no pudo dominar su orgullo. Cuando él se encontró con Jesús, se arrodilló, que él no supo cómo ni cuándo, pero quedó de rodillas ante Jesús y llorando. Entonces le dominó el orgullo y le dijo, tu hija va a ser curada, pero no es por ti, patricio orgulloso, sino por la fe de tu esposa. Fue la fe de la esposa la que hizo que su hijita recibiera la salud. Esta carta quiero que la tengamos en cuenta. Esta descripción de Jesús es para lo que vamos a seguir aquí adelante, ¿sí? La dulzura, la ternura, la belleza, no solo de su belleza física, sino la belleza espiritual. En este libro, Cristianismo y Espiritismo, León Denis nos dice, en los tiempos lejanos, mucho antes de la venida de Jesús, la palabra de los profetas como rayo velado de la verdad preparaba a los hombres para las enseñanzas profundas del Evangelio. Las eternas verdades, que son los pensamientos de Dios, dice una eminente individualidad del espacio, fueran comunicadas al mundo en todas las épocas, llevadas a todos los medios, puestas al alcance de todas las inteligencias, con paternal bondad. Entonces, León Denis nos está contando, narrando en ese libro el cristianismo y el espiritismo, que las eternas verdades que son los pensamientos de Dios fueron llevados a todos los lugares y en todas partes, a todas las inteligencias, con amor, con bondad, porque desde que existe el mundo, Dios empezó a enviar profetas llevando su mensaje de amor. Vino Jesús, Espíritu poderoso, divino misionero, medium inspirado, vino encarnándose entre los humildes a fin de dar a todos el ejemplo de una vida simple y no obstante llena de grandeza.
vida de abnegación y sacrificio que debía dejar en la tierra inapagables trazos. Jesús fue ese espíritu misionero y divino, ese medium entre Dios y los hombres, que trajo al mundo ese consuelo para todos y cada uno de nosotros, los más necesitados, los más infelices que existíamos en el planeta de la Tierra. Un espíritu poderoso se encarnó precisamente entre los humildes. Recordemos que Jesús nace en un pesebre, ¿sí? Jesús no tuvo ningunas propiedades. Jesús no tuvo riquezas, porque él andaba de un lugar para otro y siempre se quedaba con sus compañeros. Entonces, él fue a llenarnos y a traernos esas grandes enseñanzas para que siguiésemos esos caminos de amor. Su doctrina, toda luz y amor, se dirige sobre todo a los humildes y a los pobres, a esas mujeres, a esos hombres de pueblo curvados sobre la tierra, a esas inteligencias quebradas al peso de la materia y que aguardan en las pruebas y en los sufrimientos la palabra de vida que les debe animar y consolar. Entonces, la doctrina de Jesús, una doctrina de amor, porque Maestro Jesús no vino a enseñar, sino lo que Dios le dijo que enseñara. Y esa ley de amor fue la que él vino a sembrar en el planeta de la Tierra. Lo que Jesús llamaba a predicar a los simples, el evangelio del reino de los cielos, era poner al alcance de todos el conocimiento de la inmortalidad del alma, del Padre común y del Padre cuya voz se hace oír en la serenidad de la conciencia y en la paz del corazón. Ese llevar el evangelio a los más simples, a los más, digamos que los simples, los humildes, son esos seres virtuosos que ya tenían esa conciencia clara de las cosas, que tenían ya ese despertar de conciencia, pero eran seres humildes y virtuosos. Vino a enseñarnos y a traer para que esparciéramos el conocimiento de la inmortalidad del alma y del Dios único. Y me llama mucho la atención, dice que y del Padre común, del Padre cuya voz se hace oír en la serenidad de la conciencia y en la paz del corazón. Cuando nosotros tenemos esa paz de corazón, esa serenidad de conciencia, pues nosotros tenemos esa certeza de que no estamos solos, de que Dios siempre está con nosotros. En este libro Camino, Verdad y Vida, Emmanuel nos dice, el Cristo nos concedió la luz del Evangelio para que nuestro análisis no esté frío y oscuro. El conocimiento con Jesús, que es la claridad transformadora de la vida, confiriéndonos el don de entender el mensaje vivo de cada ser y la significación de cada cosa en el camino del infinito. Este es un mensaje de Manuel. Me pareció muy hermoso porque va de acuerdo a las enseñanzas del Maestro Jesús, donde nos dice que Jesús nos concedió la luz para que nuestro análisis en el Evangelio no esté frío ni oscuro, sino para que nos enriquezcamos, nos llenemos de gozo, de alegría cuando leemos los Evangelios, nos sintamos con energía, llenos de valor. Fue Jesús, bueno, aquí pasamos al Evangelio con el maestro Allan Kardec. Dice, fue Jesús la personificación de la dulzura y de la bondad, el que no cesó de predicar el amor al prójimo, el que pudo decir, yo no vine a traer la paz sino la espada, yo vine a separar al hijo de su padre, el esposo de la esposa, y yo vine a echar fuego sobre la tierra y tengo prisa de que se encienda.
en nuestro análisis, yo les dije que tuviéramos en cuenta la descripción de Jesús, de la belleza tanto física como la belleza espiritual, de su bondad, de su amor, como la escribía Publio Lentulus, porque él se sintió dominado por ese magnetismo puro, ¿sí? Entonces, fue ese Jesús el que pudo decir, yo no vine a traer la paz sino la espada. ¿Acaso estas palabras no están en contradicción manifiesta con su enseñanza? ¿No es blasfemia atribuirle el lenguaje de un conquistador sanguinario y devastador? No, dice el maestro Allan Kardec, no hay blasfemia ni contradicción en estas palabras, porque fue él mismo quien las pronunció y ellas atestiguan su alta sabiduría. Tomadas literalmente, tendrían a transformar su misión, enteramente pacífica, en una misión de perturbaciones y discordia. Consecuencia absurda que el buen sentido hace apartar porque Jesús no podía contradecirse. Jesús traía una doctrina hecha de amor. Y continúa el maestro Allan Kardec esclareciendo, ¿no? Nos dice, toda idea nueva forzosamente encuentra oposición. Y no hay una sola que no se establezca sin luchas. Todas las ideas nuevas han tenido su oposición por aquellos que no están de acuerdo, ¿sí? Por aquellos que creen tener la verdad en su mano, pero resulta que no es la verdad que tienen, sino una equivocación. Recordemos que una de esas verdades que fue muy, digamos, debatida fue cuando Galileo Galilei dijo que no era el sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del sol. Y fue muy controvertido porque él fue llevado a los tribunales y fue obligado también a jurar para que no era la Tierra la que giraba, sino que era el sol, porque a veces nosotros somos tercos. Y así han sido los grandes dirigentes que no tenían los conocimientos. ¿Y qué hizo Galileo? Pues juró. Dijo, está bien que se haga como ustedes creen que es, pero que la Tierra gira, gira. Si es notoriamente falsa y se juzga sin consecuencias, nadie se preocupa con ella y la dejan pasar sabiendo que no tiene vitalidad. Cuando las ideas, cuando ciertas verdades no tienen son notoriamente falsas, no tienen como esa fuerza de verdad, entonces las personas no se preocupan. Nadie se dice, eso dejémoslo allá quietico, que eso ahí pasa. Pero si es verdadera, si descansa sobre una base sólida, si entrevé futuro, un secreto presentimiento advierte a sus antagonistas. Oiga, pónganse pilas porque esto es la verdad y esto viene a derrumbar nuestros edificios. Y ven entonces que es un peligro para ellos. Y eso fue lo que hicieron todos los escribas, los sacerdotes de la ley antigua, los políticos, porque ellos creían que Jesús iba a crear iba a ser un gran principado material, porque eso era lo que ellos creían, que iba a derrocar al imperio romano. Entonces, por eso cayeron sobre esas ideas y por sus partidarios con toda la fuerza. Jesús venía a proclamar una doctrina que minaba por su base los abusos en que vivían los fariseos, los escribas y los fariseos de su tiempo. Ellos vivían abusando del pueblo, abusaban del poder, abusaban y hacían sufrir a las familias, los despojaban de lo que ellos tenían. Entonces era un sufrimiento para el pueblo. Así le hicieron morir, creyendo matar la idea, matando al hombre.
pero la idea sobrevivió porque era verdadera. Han pasado muchos siglos, más de 20 siglos ya, y las enseñanzas del Maestro Jesús, sus máximas morales, continúan siendo esa base moral para la humanidad, que nadie ha podido derrumbarla, ni las ha podido derrocar. La idea sobrevivió porque era verdadera, creció porque estaba en los designios de Dios. Es preciso notar que el cristianismo estaba en decadencia y se debatía contra las luces de la razón. Recordemos que ya el ser humano ya estaba aprendiendo a razonar, ya no estaba haciendo solamente lo que le decían, porque hubo un tiempo en que no se podía pensar. Si se pensaba lo contrario, eran llevados a la hoguera, a la horca, eran discriminados, no los dejaban hablar, ¿sí? Entonces nadie podía decir, es que yo pienso que esto no es así. No, no dejaban. Tenían que hacer lo que los doctores de la ley decían que era así. En ese tiempo nos dice que es preciso notar que el cristianismo llegó cuando ya el paganismo iba en decadencia, ya estaba apagándose esa fuerza que tenía de rudeza. Era practicado aún en cuanto a la forma, pero la creencia ya había desaparecido. En este libro, Camino, Verdad y Vida, hice otra vez Emmanuel la espada simbólica, del 104. En la expresión común, tener paz significa haber alcanzado garantías exteriores, dentro de las cuales el cuerpo vegetar sin cuidado, rodeándose el hombre de servidores, pudriéndose en la ociosidad y ausentándose en los movimientos de la vida. El hombre siempre creía que tener paz era estar rodeado de abundancia, de bienes materiales, que tener paz era tener muchos hombres trabajando para él y él sin hacer nada. Eso era lo que creía que el hombre que era tener paz. Pero Jesús no venía a combatir esa paz de la ociosidad. Y en contraposición al falso principio establecido en el mundo, trajo consigo la lucha regeneradora, la espada simbólica del conocimiento interior por la revelación divina, a fin de que el hombre inicie la batalla del perfeccionamiento en sí mismo. Entonces, en esa contraposición a lo que ellos creían que era tener paz, el Maestro Jesús trajo esa lucha renovadora, pero esa lucha que les decía al principio, renovadora, era dentro de cada uno de nosotros, para que se iniciara el perfeccionamiento de nosotros, que siguiéramos trabajando para mejorarnos. Buscar la paz falsa de la ociosidad es desviarse de la luz, huyendo a la vida y precipitarse a la muerte. No obstante, Jesús es también llamado el príncipe de la paz. La falsa paz que los hombres siempre buscaron, de la comodidad o huir de la vida, como muchos seres que han huido del mundo, de los problemas, que no han querido solucionar los problemas en el mundo, pues se han precipitado a la oscuridad, a las tinieblas, se han precipitado a la muerte, como dice Emmanuel. Sí, en verdad Jesús trajo al mundo la espada renovadora de la guerra contra el mal, constituyendo en sí mismo la divina fuente de reposo a los corazones que se unen a él. Sócrates no había también emitido una doctrina análoga hasta cierto punto a la de Cristo. ¿Por qué pues no prevaleció en esa época en uno de los pueblos más inteligentes de la tierra? Recordemos que Sócrates también tenía una doctrina
que era sobre la inmortalidad del alma. Él tenía la certeza de la inmortalidad del alma, de la existencia de Dios, sobre la vida futura, pero esa doctrina no prevaleció, porque aún la tierra no estaba preparada, aunque habían inteligencias ya muy grandes, pero esa doctrina no prevaleció. Es que el tiempo no había llegado aún. Él sembró en una tierra que no estaba trabajada. El paganismo aún no se había devastado. Cristo recibió su misión providencial en el tiempo propicio. Recordemos que el paganismo ya iba en decadencia. Las inteligencias estaban más dispuestas para recibir el mensaje de amor que él traía, porque la tierra ya estaba preparada. Las conciencias del ser humano, de todos nosotros, estábamos ya preparados para recibir sus santas enseñanzas. Todos los hombres de su tiempo no estaban ni mucho menos a la altura de las ideas cristianas, pero había ya una actitud más general para asimilar esas ideas, porque comenzaban a sentir el vacío que las creencias vulgares dejaban en el alma. Sócrates y Platón habían abierto el camino y predispuesto a los espíritus. Son ellos los precursores de la idea cristiana y del espiritismo. Esto pues es claro. Vamos a ir andando más rápido porque ya el tiempo corre. Infelizmente, volvemos con el maestro Allan Kardec en el Evangelio capítulo 23. Nos dice: infelizmente los adeptos de la nueva doctrina no se entendieron sobre la interpretación de las palabras del maestro, la mayor parte cubiertas con el velo de las alegorías y de la figura. Todos los adeptos de las enseñanzas cristianas pues no se pudieron poner de acuerdo, porque no todos estaban al mismo nivel evolutivo, no podían entender ese mensaje de la misma manera. Por eso, y también porque el Maestro Jesús hablaba a sus apóstoles y al pueblo en parábolas, en alegorías, pero hubieron cosas que más adelante quedaron esas semillitas en esas parábolas para que nosotros hoy día pudiésemos entender y comprender mejor su mensaje. De ahí nacieron desde el principio las numerosas sectas que pretendían todas tener la verdad exclusiva y que 18 siglos no pudieron ponerse de acuerdo. De ese mal entendimiento de que no pudieron ponerse de acuerdo, pues nacieron numerosas sectas, y por eso hoy en día vemos que en todas partes hay diversidad de creencias, hay diversidad en todas partes. Son muchas las religiones que han nacido del cristianismo, son muchas, porque no todos entendieron de la misma manera el mensaje, olvidando el más importante de los divinos preceptos, aquel del que Jesús había hecho la piedra angular de su edificio y su condición expresa de la salvación: la caridad y la fraternidad y el amor al prójimo. Esa enseñanza no fue dada en parábolas ni en alegorías, fue directamente que el Maestro Jesús habló al pueblo, ¿sí? Por cuando habló del perdón, del amor al prójimo, y todo lo hizo con su ejemplo, ¿sí? Entonces, perdonando y enseñando a perdonar a todos. León Denis, nuevamente, en este libro, Cristianismo y Espiritismo, que también los invito a que lo leamos, nos deja grandes enseñanzas. Nos dice que a través de los tiempos que separan la muerte de Jesús de la reacción definitiva de los evangelios, muchos pensamientos sublimes fueran olvidados, muchos hechos contestables aceptados como reales y muchos preceptos mal interpretados, y eso desnaturalizaban la enseñanza primitiva.
para servir a las conveniencias de una causa. Esa causa era la parte material. Fueran mutilados los más bellos y los más opulentos ramos de ese árbol de vida. Fueron mutilados esas enseñanzas divinas, esas enseñanzas morales del Maestro Jesús. Lo acomodaron a su interés, a su entendimiento, a su comprensión. Fueron cortándole de a pedacitos. Sofocaran antes de revelarse los fortalecedores principios que habrían conducido a los pueblos a la verdadera creencia, a la que ellos hoy en día aún buscan. El pensamiento de Cristo subsiste en las enseñanzas de la Iglesia y en los textos sagrados, mezclados sin embargo de varios elementos de opiniones ulteriores introducidos por los papas y concilios, cuyo objeto era asegurar y fortalecer, volver inquebrantable la autoridad de la Iglesia. Ese era el objeto, volver inquebrantable la autoridad de la Iglesia, olvidándose de los grandes preceptos y enseñanzas del Maestro Jesús. Esos son esos dogmas que creó la Iglesia, las reglas con las que formaron la Iglesia y que establecieron muchos dogmas en la Iglesia e hicieron a un lado las enseñanzas del Maestro Jesús para imponernos otras enseñanzas. Aceptada semejante tesis, los evangelios deberían ser considerados fábulas e invenciones. Se hizo la noche cada vez más espesa sobre el mundo. Después de la disolución del Imperio Romano, la creencia en Satanás y en el infierno adquirió preponderancia en la fe cristiana. En vez de la religión del amor predicada por Jesús, lo que prevaleció fue la religión del terror. León Denis, en este libro Cristianismo y Espiritismo, en el capítulo 3. Continuamos con el maestro Allan Kardec, que es el que nos está dando ese mensaje del día de hoy. ¿Por qué Jesús no vino a traer la paz, sino la división? Nos dice, esas sectas se anatematizaron mutuamente y se arrojaron unas contra otras, destruyendo las más fuertes a las más débiles, ahogándolas en sangre en los tormentos y en las llamas de las hogueras. Y de ahí nacieron las guerras, nació la Inquisición, las cruzadas, y aún siguen peleando. Los cristianos vencedores del paganismo de perseguidos se hicieron perseguidores. ¿Y de quién serán los perseguidores el cristianismo? De los espíritas, del espiritismo. No nuestros propios hermanos. Fue a hierro y a fuego como plantaron en ambos mundos la cruz del Cordero sin mancha. ¿Eso fue culpa de la doctrina de Cristo? No. Ciertamente porque condena toda violencia. ¿Acaso dijo alguna vez a sus discípulos, id y matad, quemad a aquellos que no piensan como vosotros? No, porque les dijo todo lo contrario. Todos los hombres son hermanos y Dios es soberanamente misericordioso. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os persiguen. Les dijo más, el que mata por la espada, perecerá por la espada. Palabras proféticas del Maestro Jesús. Jesús en su profunda sabiduría preveía lo que iba a suceder, pero estas cosas eran inherentes a la inferioridad de la naturaleza humana, que no podía transformarse repentinamente. Y necesitó más de 18 siglos para que el ser humano y la humanidad se fuera depurando, poquito a poco, y aún siguen la guerra y los malentendidos. Cuando Jesús dijo, no creáis que vine a traer la paz, sino la división, su pensamiento era este. No creáis que mi doctrina se establezca pacíficamente. Traerá luchas sangrientas a las que mi nombre servirá de pretexto.
y los hombres bendicen las bayonetas para ir a matar al hermano. En nombre de Jesús. Los hermanos separados por su creencia sacarán la espada uno contra el otro, y la división reinará entre los miembros de una misma familia que no tendrán la misma fe. ¿Cuántas controversias en un mismo hogar? Porque no se pueden poner de acuerdo, porque el uno cree de una forma, el otro cree de otra. El uno es cristiano, dentro de los mismos cristianos, el uno es pentecostal, el otro es testigo de Jehová, el otro es de la gnosis, el otro es católico, los otros son creyentes pero no practicantes, los otros mormones, y muchos en la misma religión, en la misma casa, otros es que somos espíritas. Entonces son diversidad de credos. Por eso dice que sacarán los unos la espada contra los otros, porque todavía no nos hemos puesto de acuerdo. A la guerra sucederá la paz, al odio de los partidos, la fraternidad universal. A los tinieblas del fanatismo, la luz de la fe razonada. Entonces, cuando el campo estuviere preparado, yo os enviaré el Consolador prometido. Un alivio para todos nosotros. El Espíritu de verdad que vendrá a restablecer todas las cosas, es decir, que haciendo conocer el verdadero sentido de mis palabras, que los hombres ya más ilustrados podrán por fin comprender y pondrán fin a la lucha fratricida que divide a los hijos de un mismo Dios, hasta que todos nos podamos entender y comprender. Entonces todos se agruparán bajo una misma bandera, la de la caridad, y las cosas se restablecerán en la tierra según la verdad y los principios que os enseñé. El espiritismo viene a realizar en el tiempo predicho las promesas de Cristo. Sin embargo, esto no se puede hacer sin destruir los abusos. Como Jesús encuentra a su paso el orgullo, el egoísmo, la ambición, la avaricia, el ciego fanatismo, que acosados en sus últimas trincheras, intentan cortar el camino y le suscitan trabas y persecuciones. Por esto aún le es necesario combatir. Y ese combate es dentro de nosotros mismos. A nosotros, a quienes nos exige combatir el egoísmo, el orgullo, la vanidad, el fanatismo, el ciego fanatismo. Debemos instruirnos para contrarrestar el ciego fanatismo. Pero el tiempo de las luchas y persecuciones sangrientas ha pasado, las que se tendrán que sufrir serán enteramente morales y su término pues ya se aproxima. Una nueva luz resplandece pues para todos nosotros. Aquellas palabras de Jesús deben pues entenderse en el sentido que manifestaba la cólera que él preveía con su doctrina, que iba a levantar. El mal debería venir de los hombres y no de él. Entonces, la doctrina del Maestro Jesús es una doctrina de amor, una doctrina de consuelo, de luz, de esperanza, donde todos debemos refugiarnos en ese amor que el Señor Jesús, con que Él nos abraza a todos. No es de la doctrina del Maestro Jesús que ha salido tanto mal y tanta división. Eso ha sido culpa únicamente de los hombres que han tenido esa mal interpretación. Y muchas gracias a todos. Les pido disculpas por este Damos gracias a Mila por la temática de la tarde de hoy. Y entonces, Felicitaciones. Muy buenas tardes para quienes están en la plataforma e igualmente a quienes en el día de hoy nos acompañan aquí en la sede del Centro Espírita Ruta de Luz. Hermila dijo que no era una conferencista. Bueno, eso es respetable, ¿no es cierto? Pero nos
ha dado una enseñanza fundamentada en la doctrina, en todo aquello que esclarece, que instruye, que nos hace sentir cada día mejor liberándonos de la ignorancia. Y ella inició hablando sobre la enseñanza que trajeron: aborrecerás a tu madre, a tu padre, a tu esposa, a tus hijos, es decir, a toda la familia. De lo contrario, no me pueden seguir, no son mis discípulos. Eso lo pone a uno a reflexionar seriamente. Jesús diría eso, y ella explicaba sobre la parte etimológica de la palabra aborrecer. Y en griego quiere decir, aborrecer quiere decir odiar, pero también quiere decir algo muy bueno: amar menos, amar menos. Jesús estaba diciendo que a él no deberíamos de amarlo menos de lo que amamos a papá, mamá, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a la familia, etcétera, etcétera, sino que lo amáramos igual como amamos a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque él es un hijo de Dios como también nosotros lo somos. Además, en el hebreo, que parece que fue en el idioma que Jesús dio esta enseñanza, dice en hebreo el verbo lo siguiente: significa no solamente amar y aborrecer, sino que no se debe amar mucho más a una persona. También significa amar menos. También significa, por lo tanto, amo más a fulano de tal que a Jesús. Son enseñanzas muy hermosas. Entonces Jesús, si él lo dijo, sería gravísimo. Se engañó. Viene una contradicción, porque él dice honrar a padre y madre. Y él no había podido decir eso porque estaría contradiciendo. Jesús fue el misionero de luz que envió el Padre a la humanidad para instruirnos, para esclarecernos. Entonces, Jesús vino y dijo fue que lo amáramos nosotros a él como amamos a nuestros seres queridos. Que lo amáramos. Y además dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús, si viene a exigirnos que lo amáramos más a él que a la mamá o al papá, sería un egocentrista. Y Jesús no es eso. Jesús, como Hermila lo expuso muy inteligentemente, muy iluminada, Jesús vino fue a darnos la ley de amor. La ley de amor. Que lo amáramos a él como amamos a nuestros seres queridos, porque todos somos hijos del Padre. Entonces, debemos ya de entender claramente lo que la doctrina espírita nos esclarece. La doctrina espírita rompe todos estos esquemas con investigaciones. ¿Por qué? Porque la doctrina espírita es revelada por los espíritus superiores bajo la égida del Cristo. Él es quien dirige la doctrina de los espíritus, es el Cristo de luz, el Cristo de amor. Entonces, pues la verdad, quiero confesarles a ustedes que me siento muy feliz, pero muy feliz de escuchar a mi querida hermana Hermila. Muy feliz por toda la investigación que nos trajo, entre ellas la del maestro León Denis, con el libro Cristianismo y Espiritismo, donde nos habla cuando se realizó el primer concilio en el año 325, donde allí el cristianismo puro que enseñaba el Cristo sufrió el golpe más duro por Constantino, el emperador. No pudo dominar a los cristianos primitivos, entonces los atrajo
se alió a ellos y fue desvaneciendo la enseñanza pura del divino Maestro Jesús. Ese libro, Cristianismo y Espiritismo, del Maestro León Denis, debemos de tenerlo a nuestro alcance todos los estudiantes de la doctrina espírita. Bien, entonces permítame, con la venia de ustedes, los que están aquí presentes, con la venia de quienes están en la plataforma, darle a Hermila un abrazo lleno de fraternidad, de reconocimiento y de amistad, porque ella es una estudiosa muy delicada de la doctrina espírita. Gracias, Hermila, por darme personalmente a mí esa felicidad de escucharla y poder decir que soy su hermano en Dios. Gracias. Para todos, muchas gracias. Bueno, para terminar la tarea de la tarde de hoy, le vamos a pedir el favor a Rosalvita que nos regales la oración. Muchas gracias. Nos disponemos con humildad, con devoción, en la armonía en que nos encontramos a través del Evangelio y de la conferencia, para darle infinitamente gracias a Dios por habernos concedido esa oportunidad bendita de estar aquí en esta reunión. Agradecerle a nuestros hermanos desencarnados también que se han acercado en busca de un esclarecimiento, de un consuelo. Al mundo espiritual que siempre nos acompaña para guiarnos, para iluminarnos. Muchas gracias, Padre Santo, por todas estas santas bendiciones. A nuestro Maestro Jesús, infinitas misericordias, pidiéndole con humildad su santa y divina protección para todos y cada uno de los aquí presentes, para que sus hogares, los hogares de cada uno sean iluminados, sean protegidos de todo mal y de todo peligro, Señor. Oramos en este momento por las personitas más necesitadas, por las que están padeciendo enfermedades, dolencias, sufrimientos, para que tu divina misericordia, Señor, venga en nuestro auxilio. Orando, Señor, por la paz del mundo, por la paz del planeta, para que sean iluminados las inteligencias que tienen el poder y que toman las decisiones, para que sean iluminados también todos los hermanos que padecen los abusos, las miserias, las humillaciones, Señor. Que tus benditas bendiciones nos iluminen a todos y que podamos ir en paz a nuestros hogares con la bendición de nuestro Padre Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Gracias. Bueno, los esperamos para el próximo sábado a la conferencia que le corresponde a nuestra compañera Sandra.